¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo, en esta ocasión que celebraremos la fiesta del bautismo del Señor. Comenzamos con la oración inicial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Pasamos a hacer la lectura del texto del Evangelio. En esta ocasión, tomamos del Evangelio de San Lucas. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comento ahora los matices del texto griego. En el versículo 15 pongo aquí en rojo el título Mesías. En griego se escribe Ho Christos. La promesa mesiánica tiene sus raíces en el oráculo de Natán. Esto lo tenemos en segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando Dios promete a David tener por siempre un descendiente suyo en el trono. Y entonces esta promesa mesiánica, la promesa de un ungido del Señor al frente del pueblo, se repite en los escritos tardíos del Antiguo Testamento, donde se vincula con un personaje futuro asociado a David, pues debería ser su heredero. La primera mención clara del título Christos o Cristo, que es la versión griega del hebreo Mashiach, que significa el ungido, refiriéndose a un personaje futuro ungido por el Señor entre los descendientes de David, aparece en Daniel 9, versículo 25, según la versión de Teodosión. Otros escritos del siglo I también atestiguan la expectativa de uno o más Mesías. Por otro lado, en el versículo 16 viene la expresión con Espíritu Santo y fuego. Pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice Juan el Bautista, a sus oyentes. La relación entre el Espíritu y el fuego ha dado lugar a diversas interpretaciones. El fuego describe la obra purificadora del Espíritu. Quien se convierte recibe el Espíritu, mientras que quien no se convierte experimentará el juicio del fuego. Los dos dones anticipan la Pentecostés cristiana. La fuerza de esta imagen radica en su ambigüedad, que evoca tanto el juicio como la inmersión en el Espíritu de Jesús, que el relato posterior clarificará. Con esto pasamos a los siguientes versículos, que en nuestro texto se brincan del versículo 16 al 21, y así los versículos 21 y 22 van a cerrar nuestro pasaje de hoy. Pongo aquí en el versículo 21, que aunque no viene el desarrollo de este lado derecho, dice acá: Egeneto de ento baptistenai, y sucedió que en el bautizarse o en el ser bautizado,
Japantato laon kai Jesús bapticentos, todo el pueblo era bautizado y Jesús también estaba siendo bautizado. Kai proseuchomenu, y puesto en oración, aneoxenai ton uranon, se abrió el cielo. Una expresión de carácter apocalíptico. Es decir, la apocalipsis en griego significa revelación, por tanto estamos ante una acción de revelación. Cuando Jesús es bautizado y está en oración, el cielo se abre y entonces katabenai tomneumatohagion somatiko eidei hos peristeran epauton, que entonces descendió el Espíritu Santo en forma somática, es decir, en forma sensible, dice el texto de nuestro Evangelio en el leccionario. Somático significa pues que de manera corporal, hos peristerane pautón, como una paloma sobre él. Ahora sí, vamos a ver el detalle de lo que tenemos aquí escrito, versículo 22, Espíritu Santo. Lucas es el único evangelista que precisa que el Espíritu que desciende sobre Jesús es santo. Aunque Lucas suele usar la expresión Hagion Pneuma, que significa Espíritu Santo, en otros contextos, aquí la adición conecta el evento con la promesa de Juan de que Jesús bautizará en Espíritu Santo, como vimos en el versículo 16 y como vendrá reforzado en Hechos 1:5 y en Hechos 11:16. En cuanto a la forma corporal como de paloma, tenemos aquí el texto, dice somaticó eidei hos, este hos es el comparativo, como peristerane pautón, como una paloma sobre él. Con esto Lucas enfatiza el aspecto corporal de la paloma. El término eidos se refiere a una apariencia visible, un aspecto externo, que es lo que va a aparecer aquí, eidei. El adjetivo somáticos sugiere la realidad de la visión, indicando que no fue algo puramente subjetivo. No se dice que el espíritu descendió en forma de paloma, sino que lo hizo como una paloma, utilizando un término comparativo. La forma visible del espíritu evocó la imagen de una paloma. Después tenemos la expresión de Dios que dice, tú eres mi hijo. El códice Besa, que es más o menos de entre el siglo V y VI, que se encuentra actualmente en la Universidad de Cambridge, y la Vetus Latina, que es la traducción de la Biblia al latín mucho antes de San Jerónimo, ofrecen una variante. Dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, donde el copista claramente conecta las palabras del Padre con el Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lucas cita este mismo versículo en Hechos 13:33 en referencia a la resurrección, sugiriendo que esta lectura es secundaria. Por tanto, en nuestras Biblias, como aparece en el leccionario, dice, tú eres mi hijo, Joagapetos. Joagapetos es amado. Siei Jogiosmo, Joagapetos, en soy Eudoquesa. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ya independientemente de la historia de las variantes que tenemos en diversas ediciones de las traducciones, como el Códice Besa o la Vetus Latina, la traducción que ha prevalecido es la que tenemos aquí del lado izquierdo, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Con esto pasamos al comentario. El pasaje de los versículos 15 a 16 muestra, a través de la pregunta del pueblo, la intensa expectativa del Mesías en un tiempo marcado por la opresión romana. La negativa de Juan Bautista a ser identificado como el Mesías refleja el carácter cristiano del relato. Juan contrasta su bautismo con agua con el bautismo en Espíritu Santo y fuego. El fuego tiene un significado ambiguo. Es símbolo del juicio de Dios, pero también signo del poder del Espíritu en Pentecostés. La declaración de su indignidad de parte de Juan el Bautista para desatar la correa a las sandalias puede entenderse como una expresión de humildad, pero también podría estar relacionado con el rito jurídico del descalzamiento
según la ley del levirato que tenemos en Deuteronomio 25 y un ejemplo de su aplicación en el libro de Ruth, capítulo 4. De este modo, Juan reconoce que no es el Mesías, es decir, que no puede reclamar ningún derecho esponsal sobre el pueblo, a pesar de su carisma profético ampliamente reconocido. Por tanto, correspondería al Mesías desposar al pueblo y ese Mesías será Cristo. Después, en los versículos 21 a 22, el bautismo de Jesús se relata en una única proposición larga. A diferencia de Marcos, Lucas no especifica que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan. Solamente dice todos estaban bautizando y Jesús también fue bautizado, pero no dice quién lo bautizó. Ni introduce, como hace Mateo, un diálogo entre Juan y Jesús. En este punto, el bautista ya ha sido arrestado. De hecho, en el versículo 20, justo antes del relato del bautismo de Jesús, Juan había sido arrestado. Por tanto, a los ojos de Lucas, pues, ¿quién sabe quién bautizó a Jesús? No fue Juan el Bautista porque ya había sido apresado. Aunque Lucas menciona que todo el pueblo estaba siendo bautizado, la escena se centra únicamente en Dios y Jesús. La voz del cielo se dirige exclusivamente a Jesús, sin que los presentes la oigan. Lucas enfatiza lo que sucede después del bautismo. Jesús está en oración, un rasgo frecuente en el tercer evangelio, donde en todos estos pasajes se vuelve a mencionar que Jesús hace oración y justo en este momento desciende el Espíritu y se escucha la voz. La apertura del cielo conecta el mundo divino con el humano y viene entonces esa revelación. Con esto no solo viene la evocación de la visión inicial de Ezequiel, sino también la declaración del Padre que dice que Jesús es su Hijo. En el 30º año, el 5 del cuarto mes, mientras estaba entre los exiliados junto al canal Quebar, se abrieron los cielos y tuve una visión divina, dice Ezequiel 1:1. Por tanto, a partir de este texto de Ezequiel, que pertenece al siglo VI a.C., lo que tenemos es que en la literatura bíblica, cada vez que se abre el cielo, es porque viene una revelación de parte de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús como un don permanente, diferente al que recibieron otros personajes como Isabel, Zacarías y Simeón. Aunque Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació santo, este don especial es necesario para iniciar su ministerio. Efectivamente, Jesús, siendo hijo de Dios, podía hacer mil cosas, pero no las hace hasta que el Espíritu desciende sobre él y esa unción que el Padre hace de Jesús mediante el Espíritu Santo viene siendo también el banderazo de salida para que Jesús realice su actividad ministerial. La promesa del ángel a María que tenemos en Lucas 1, 31 a 32 y 35 se cumple ahora. Jesús es reconocido como Hijo de Dios y recibe la promesa vinculada al trono de David. Las palabras del cielo aluden al oráculo de Isaías, donde Dios se dirige al siervo como luz de las naciones. Yo te he designado luz de las naciones, le dice al profeta. Y también esto alude al diálogo entre Dios y Abraham, llamado el amado, como en Génesis 22:2. Tomarás a tu hijo Isaac, tu amado, y lo ofrecerás en el monte. De parte de Dios se afirma una relación única con Jesús. Él es el Hijo. A través de la identidad de Jesús, el lector comprende también la identidad de Dios como Padre de Jesús. De aquí tomamos entonces tres enseñanzas espirituales que expondré a partir del texto que hemos leído. Enseñanzas espirituales y decisiones a tomar. El texto nos deja las siguientes enseñanzas espirituales. Primero, el bautismo como llamada a la santidad y la renovación constante. El texto corresponde al versículo 16. Dice Juan a sus oyentes, Él, refiriéndose al Mesías, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Enseñanza, el bautismo no es solo un rito inicial,
sino una inmersión en el Espíritu Santo que nos purifica y nos transforma continuamente en nuestra vida cristiana. El fuego simboliza tanto la purificación de nuestras faltas como el ardor que debemos mantener para vivir comprometidos con nuestra fe. Por lo tanto, examina regularmente tu vida a la luz del Evangelio y busca áreas donde necesitas conversión. Luego pide al Espíritu Santo que vive en ti el fervor por la oración, los sacramentos y el servicio a los demás. Segunda enseñanza, la vida bautismal como testimonio de justicia y honestidad. Dice el texto, también en el versículo 16, Juan respondió a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo. Enseñanza, el testimonio humilde de Juan Bautista nos recuerda que nuestra vida cristiana debe estar orientada hacia Cristo y su reino, no hacia nuestros intereses personales. Vivir el bautismo implica trabajar por la justicia y actuar con integridad en todas nuestras relaciones. Por lo tanto, sé testigo de Cristo en tu familia, lugar de trabajo y comunidad, mediante palabras y acciones justas. Participa activamente en iniciativas que promuevan la justicia social, especialmente en defensa de los marginados y oprimidos. Tercera enseñanza, el bautismo como compromiso con la misión del reino de Dios. El texto dice en los versículos 21 a 22, mientras éste oraba, o sea, mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él. Enseñanza, al igual que Jesús recibió el Espíritu Santo en su bautismo para iniciar su misión, nosotros también somos enviados a colaborar en la construcción del reino de Dios. Esto requiere disponibilidad, obediencia y confianza en la acción del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, identifica cómo puedes contribuir al reino de Dios en tu entorno, ya sea la familia, parroquia o sociedad. Dedica tiempo a la oración pidiendo al Espíritu Santo que guíe tus decisiones y fortalezca tu determinación para servir con generosidad. Con esto procedemos a nuestra oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 12 de enero, en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo contenido, un nuevo comentario a la palabra de Dios. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y feliz inicio de año. Pongan todo el entusiasmo para vivir su fe en este año que comienza. Cuídense mucho y hasta pronto.